Gracias por este precioso momento en el cual nos permite reunirnos. Gracias por las palabras y la instrucción que tienes para este momento, para nuestras vidas. Pedimos que nos direcciones juntamente allí con todo lo que tú has reservado para nosotros, para poder hacer esta mundial, y que nos llenes de tu sabiduría. Atamos todo poder de las tinieblas y quebrantamos todo poder del enemigo que se oponga a todo lo que se está haciendo, mi Rey precioso, para llevar a cabo la evangelización mundial. Gracias. Y pedimos que pongas las palabras, tus palabras, en la boca del expositor, del pastor y apóstol Raúl, para que nos pueda compartir este mensaje que viene de parte de ti. Muchas gracias. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Gracias. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias, apóstol Andrés. Muchas gracias. Amén. Buenas tardes. Amén. Buenas tardes a todos, amados. Dios les bendiga. Nos toca mirar esta tarde un tema que se llama la plataforma, nuestra plataforma y el propósito de Dios. Nuestra plataforma y el propósito de Dios. Amén. Entonces, como hijos de Dios, pues tenemos una plataforma que tenemos que ir analizando, tenemos que irla viviendo, hacerla nuestra en todo momento, y pues es nuestra base bíblica, nuestra base por la cual nos estamos fundamentando, ¿verdad? Entonces, en este punto, en este rubro de nuestra plataforma, para poder entrar al propósito de Dios, vamos a ver como punto número 1 la soberanía de Dios. Amén. Wow, la soberanía de Dios es hermosa, hermano. La soberanía de Dios es, no tiene que ver con que algo me guste o que si me gusta lo que Dios hace conmigo o no. Él es soberano. Él es soberano y Él sabe las cosas que nosotros necesitamos y que además nos van a edificar, las cosas que nos van a enseñar y nos van a aportar, ¿verdad? Así es que dentro de esta plataforma está la soberanía de Dios. Tenemos que entender cuando, por ejemplo, un familiar enferma y muere, que si Dios así lo permitió es porque a él no se le ha ido nada de las manos. ¿O acaso Dios miente? ¿O acaso él se ha equivocado alguna vez? ¿Se le saldría de sus manos, por ejemplo, a él lo que le pasó a Job? Job hubiera podido decir, te equivocaste conmigo, pero realmente Dios nunca se equivoca. Él siempre hace las obras. Todo lo que Él hace, lo hace siempre con un propósito maravilloso. Vea usted cómo Job responde después, diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job experimentó de primera mano la soberanía de Dios. Veamos qué dice 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, verso 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Y que guardes, dice, el mandato, que guardes el mandamiento, que guardes el pacto, sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nos manda el Señor a guardar su palabra, a guardar la palabra de su pacto, ahora en el nuevo pacto en su sangre en Cristo, que guardemos sin mancha ese pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo, hasta que Él venga por nosotros. Debemos guardar su pacto. Verso 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, dice la palabra del Señor. Amén. Así es que creemos en su soberanía, aunque no la entendamos, aunque no alcancemos a vislumbrar por qué Dios obra como obra. En la reunión de pastores que tuvimos acá con el Moxani Pablo en este mes de mayo, les comentaba a los hermanos sobre el asunto de cómo a veces nos pasan cosas, ¿no? Y en el libro de Ezequiel, Dios habló a Ezequiel dándole un rollo, ¿no? Y que ese es el pacto, es el rollo, la palabra de Dios
que habla sobre nuestras vidas, no solamente las cosas buenas, sino también las cosas que están por suceder, las cosas que nos van a someter, ¿verdad? En cosas que a lo mejor no quisiéramos ni siquiera pasar por ellas, ¿no? Como son las traiciones, quizá los golpes bajos, como decimos por ahí, eh, tal vez una traición, no sé, una mala palabra, quizá un chisme, qué sé yo, cosas a las cuales nos enfrentamos siempre, en todo momento, pero Dios nos guarda, amados hermanos, de tal manera que su martillo o su formación para nuestras vidas en su soberanía nunca es para destrucción. Dios nunca usa su martillo para destruirnos, sino para darnos forma, pero el mismo martillo trae cierto dolor, ciertos ayes, ciertas endechas, como dice el capítulo 2, últimos versículos de ese capítulo en el libro de Ezequiel, y el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Así es que, hermano, más allá de preguntarle a Dios por qué haces esto, tendríamos nosotros que preguntar, mientras asimilamos lo que Dios está haciendo con nosotros de acuerdo a su soberanía, el para qué, ¿no? La pregunta sería, ¿para qué? Quiero aprender la enseñanza, quiero saber la enseñanza que tienes para mí en esa soberanía absoluta, la cual yo no comprendo, pero es nuestra plataforma de fe. Como nuestra plataforma debemos estar contentos con la soberanía de Dios, porque Dios levantó, no sé, la vida de un asesino, la vida de un ladrón o la vida de un homosexual, qué sé yo, más que la vida de quizá otro que estuviera esperando su turno, vamos a decirlo entre comillas, aunque esto no es así, lo sabemos. No es competencia en el reino de Dios, pero su soberanía dicta cuestiones demasiado sabias, hermano, que no alcanzamos a entender. Así que la soberanía de Dios nos habla de eso. Eclesiastés capítulo 8, verso 4 y 5 también. Me gusta esta palabra. Eclesiastés 4, 8 y verso 5. Si alguien lo tiene, puede darle lectura. Eclesiastés 8, verso 4. Muy bien, la palabra dice así, pues la palabra del rey dice es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Esa es soberanía, hermano. Un rey es soberano. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero rey y Él es soberano sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los dictadores o presidentes o gente que ha pasado por gobierno. Él es verdadero rey. Y su palabra, según el libro de Eclesiastés, dice, es con potestad. Si los reyes de antaño, hermano, hablaban con potestad, imagine usted la palabra de Cristo. La palabra del rey, dice, es con potestad. Eclesiastés, capítulo 8, verso 4 y 5. Dice, ¿y quién le dirá qué haces? Verso 5. El que guarda el mandamiento, otra vez nos remite al mandato, otra vez nos remite al pacto, dice, no experimentará el mal. Y el corazón del sabio, dice, discierne el tiempo y el juicio. A eso quiere Dios que podamos entender su soberanía, aunque sea difícil. Tenemos que entender que esa soberanía, tal cual Él la ha definido, la ha decidido, es porque el tiempo de Dios que ha llegado para ese tiempo, tal vez malo para nosotros, entre comillas, como en el caso de Job, por ejemplo, lo que estábamos viendo hace rato, pues no representa para Dios un problema. Podría estarte pasando a ti algo durísimo en tu vida, pero para Dios no representa el mayor problema. Eso es soberanía de Dios. O sea, tú podrías estarte muriendo de quizá, no sé, tristeza, amargura, desencanto, no sé, qué sé yo. Y podría yo describirte cómo Dios te está mirando ahora con la mano en la cintura, diciéndote,
Para mí eso no representa lo que tú piensas que es, porque tú no logras ver más allá de lo que papá Dios está mirando para contigo. Está bien lo que pasó, te está moldeando, te está asegurando algo más grande y más hermoso para tu vida. Esa es la soberanía de Dios. Que si yo me quedo en el punto de amargura o de rechazo, de traición o de qué sé yo, como te sientas, de pronto entonces no lograrás alcanzar, no digamos la meta, sino el propósito por el cual fuiste alcanzado. Ahorita vamos a ver sobre el propósito. Amén. Dentro de nuestra plataforma también está el protagonista de la historia. ¿Quién es el protagonista de la historia? Pues todos sabemos que es Cristo, ¿verdad? Cristo es el protagonista de la historia de los 66 libros. Toda historia tiene un protagonista. Para la historia mundial, incluso la historia universal, el protagonista de todo esto es Cristo. Amén. ¿Sí me escuchan? Amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, escuchamos. Amén, amén. Escuchamos, Pastor Raúl. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí, es que se me fue la imagen. Amén. Bueno, dentro también de nuestra plataforma está la obra del Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podríamos hacer absolutamente nada. Creo que estaríamos incluso mal dirigidos, mal guiados, mal aconsejados si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. De tal manera que si hubiese alguien que me aconseje mal o que no tome en cuenta verdaderamente las cosas del reino, entonces tengo yo que remitirme al Espíritu Santo de Dios. Recuerden, la obra del Espíritu Santo no solamente es una obra interna y externa de guianza dentro de nosotros, el cambio, todo lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo es también el denuedo, que es la valentía del poder testificar, el habernos hecho testigos. Sin el poder del Espíritu Santo no lo lograríamos, porque también es el Espíritu Santo quien convence no solamente a nosotros ahora, sino que a la gente de pecado, juicio y justicia, ¿verdad? Pero más allá también de estas cosas, necesitamos al Espíritu Santo con nosotros y los 6 formatos con los cuales Jesús se movió. Isaías capítulo 11, verso 2, hablábamos de esa vara que salió, ese vástago que sale de las raíces del tronco de Isaí. Por supuesto, se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Esa palabra vástago es una palabra en hebreo que evoca la palabra Nazaret. Evoca la palabra Nazaret. Y si te vas, por ejemplo, a Mateo capítulo 2, 23, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Pero ya venía incluso, hermano, digámoslo así en código, o como usted quiera decirle, ya venía ahí en misterio, en la palabra vástago, pero vástago también se refiere a un retoño, se refiere también a un brote, ¿no? Y curiosamente que hable de Nazaret, ¿no es así? Cuadrando perfectamente con la escritura, y esto no tiene que ser y no puede ser casualidad tampoco, ¿verdad? Retoñará, dice, de sus raíces. Dice el verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Número 1, el espíritu de Jehová, y lo que nosotros conocemos como los 7 espíritus de Dios, aunque realmente solamente es un espíritu, que es el espíritu de Jehová, y de ahí 6 formatos, que es el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Excluir al Espíritu Santo sería una total herejía. Entonces, es lógico que Él es Dios y es lógico que el Espíritu Santo es el número, o debe de ser número 1 también en nuestras vidas, como lo es Cristo y como lo es el Padre también. Recuerde la Santísima Trinidad entre nosotros. Amén, hermano. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, ¿verdad? 6 formatos y obviamente el número 7
y el número 1, que es el Espíritu de Jehová. Es esa la forma en que Dios quiere que nos movamos. Tiene que ver algo, estos 6 formatos, juntamente con el Espíritu Santo de Dios, tiene que ver, por supuesto, con los nombres exaltados del Mesías, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Con un poquito más de tiempo lo podemos ver, yo creo que en otra ocasión, pero sí me gustaría mucho compartirles eso porque es muy poderoso, no tendría como mucho entender solamente leerlo, explicarlo de esta manera, como ahora lo estamos haciendo, pero recíbanlo en su espíritu, en el nombre del Señor. Amén. Que pronto lo podamos ver de la otra manera que le podría yo explicar. ¿A qué se refiere? ¿No? Que tiene que ver también con hacer la guerra espiritual, tiene que ver con milagros, tiene que ver con muchas cosas, hermano, que están dentro de lo que Él es o Él representa como nuestro rey, sacerdote y profeta. Pero lo vamos a ver en otra ocasión, ¿verdad? Esto es, el protagonista de la historia es Cristo, la obra del Espíritu Santo, que es la siguiente. La siguiente sería la autoridad de la Biblia. Pues la autoridad de la Biblia nada más ni nada menos que es Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. Juan 1:1, por supuesto, es Dios. La palabra es Dios, la palabra es el pacto, la palabra es Cristo. Pero si tenemos que ver algo concreto o más allá todavía de lo que es la palabra, hermano, pues pueden leer y aprender el Salmo 119. Leer y aprender el Salmo 119. Es toda una oda a la palabra de Dios, toda una exaltación a la misma palabra de Dios. Cada 8 versículos empieza con una letra del alefato hebreo, exaltando así la palabra de Dios, porque se dice que la palabra pues se inspiró en ese idioma. Y hermano, ahí tenemos las 22 o 23 letras del alefato hebreo en cada 8 versículos, hasta completar la Tau, ¿verdad? Que es la última letra. Y en una como exaltación a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios, Salmo 119 es un salmo excelente para escudriñar la palabra bendita de Dios. Amén. Siguiente plataforma es que nosotros somos iglesia, nosotros los creyentes somos la iglesia de Cristo. Hoy no hay un templo que pueda llamarse iglesia, pueden llamarse templos o congregaciones, pero iglesia es algo como personal. Dios no pensó en un lugar, sino en una persona, en un individuo, ¿verdad? 1 Corintios 12, 27, vaya para allá. 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Romanos 12, 5, por favor. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Nosotros somos la iglesia de Cristo. El siguiente punto, bueno, esos son como puntos muy como normales de nosotros los hijos de Dios. El siguiente punto es nuestro campo de misión verdadero. ¿Cuál es el campo de misión verdadero que tenemos nosotros como hijos de Dios? Pues lo vemos en Hechos 1:8. El campo de misión verdadero, pues es primeramente mi casa, mi familia, mis parientes, mis vecinos y todo el mundo. Amén, pero tengo que empezar por mi casa. Ese es el campo de misión verdadero. Amén.
Nuestro Dios, hermano, gobierna sobre la vida, la muerte, la maldición y la bendición. Él está más allá de todas estas cuestiones: vida, muerte, maldición y bendición. Muerte y juicio. Vayamos a Mateo capítulo 10, 28. Mateo 10, capítulo 10, verso 28. Dice ahí la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Esto es muerte y juicio. Esto es Dios. Dios es el que verdaderamente debemos tener respeto y amor. Y no debemos venir a Él por esas cuestiones, ¿no? De que pues Él nos puede enviar al infierno. Querido hermano, tenemos que tener tranquilidad en eso, porque ciertamente Él no lo quisiera hacer, ¿no? Pero es uno el que va encaminando sus pasos ahí por engaño de Satanás. Recuerda eso. Y también nuestra plataforma de fe nos dicta que veremos un mundo venidero. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, verso 5 dice: porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca de las cosas de las cuales o de la cual estamos hablando. Verso 5. Capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, verso 5. Sigamos capítulo 6 y verso 5. Hebreos, capítulo 6 y verso 5. Dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, el mundo venidero. Recuerde que hubo un mundo antiguo, pero vendrá un mundo o un siglo venidero. Esto es dentro de lo que es nuestras plataformas de fe, ¿verdad? Y, hermanos, reconocemos también la recompensa del evangelista. ¿Cuál es la recompensa del evangelista? Bueno, la más grande y poderosa recompensa es Dios mismo. Disfrutar, hermano. ¿Qué recompensa más grande hay en un evangelista que experimentar el gozo de la salvación cada vez, hermano, que llevamos la palabra a cada alma, a cada persona? Mateo capítulo 10 y Lucas 10 dice, en el libro de Lucas capítulo 10 dice que los 70 regresaron con gozo. Esa es nuestra recompensa, que tenemos un gozo eterno. Disfrutamos del gozo celestial cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, disfrutamos de ese gozo celestial. Los ángeles están gozando y comparten esa sensación de gozo a todos nosotros. Humanamente hablando, hermano, se siente una paz, un alivio, se siente algo tremendo. Yo creo que usted lo ha sentido y lo sentimos ahora que estuvimos metidos allá en la cabaña, hermano, y salimos a evangelizar. Qué hermoso el gozo y la recompensa y ¿cómo se llama? El rescate de las almas que hubo en ese momento, a pesar de que muchas casas estuvieron cerradas, pero hubo un rescate de almas, ¿verdad? Bueno, esto es dentro de lo que es nuestra plataforma de fe. Vamos a seguir avanzando a lo que es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues el propósito de Dios lo leemos en Mateo 24:14. Dice ahí: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Exactamente. ¿Verdad? Este es el propósito de Dios. El propósito no es que su palabra se quede simple y llanamente en mi corazón, sino que su palabra fluya a través de nuestras vidas a otras vidas. Dejar sentir, dejar escuchar la voz del verdadero pastor que es Cristo y poder compartir a Cristo, poder compartir esa voz, porque sus ovejas conocen la voz del pastor y entonces ellos van a salir y van a buscar al pastor de sus almas, ¿verdad? Dentro de este mismo propósito, leamos pues segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su venida, su promesa, perdón,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense qué tremendo propósito hermoso de Dios. De por sí que Él ha soportado con paciencia todos los vasos de ira, dice la palabra del Señor. Ha soportado con paciencia. Pero ve, o sea, ¿cómo es que ha soportado con paciencia? Pues porque el propósito de Dios no es que ninguno, Él no quiere que alguien perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, bueno, desgraciadamente esto también está escrito que pues muchos se van a tener que perder porque han endurecido su corazón. De tal manera que nosotros los que somos discípulos, querido hermano, no endurezcamos nuestro corazón porque somos de Dios, somos material de Dios. Debemos de estar dispuestos para Dios. La obra que Dios quiere hacer a través de nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, sus ojos en esta tierra. Él a través de nosotros va a hacer su bendita obra. A través de nosotros y nosotros experimentando Gálatas capítulo 2:20, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y de esa manera es que vamos a compartir el evangelio, no viviendo nosotros para nosotros mismos, porque entonces vamos a buscar beneficios personales. Recuérdate que el evangelismo y el propósito de Dios no es que llenes tu iglesia para buscar propósitos personales, bienes personales. No es así. Sino para buscar a los discípulos que están escondidos, lo cual es, hermano, tenemos que levantar para llevar a Cristo a otros lugares, a otras dependencias donde no le conocen. Yo creo que incluso en tu país, en tu propio país, tú que me escuchas, hay gente que dentro de tu país no ha escuchado el evangelio tal cual. Tal vez alguien no les ha llevado ahí en esa zona, en esa región de la selva, no sé, en esos parajes escondidos donde también hay población. Es impresionante. Un misionero me comentaba que él visitando cierto lugar, no recuerdo en qué isla, empezó él a hablar de Cristo y el tendero le atendió y empezó el tendero empezó a quebrantarse. Dice, ¿de dónde de quién me estás hablando? ¿Quién es esa persona de la que me estás hablando? ¿Y por qué sufrió tanto así? Y empezó a llorar y no conocía a Cristo, hermano. Lo más impresionante es que había un refrigerador de Coca-Cola ahí. ¿Viste? O sea, ¿cuál es lo impresionante? Bueno, que ¿cómo es posible que la Coca-Cola llegue a esos lugares y el evangelio no? Ponte a pensar, o pongámonos a pensar. ¿Cómo es posible que las marcas reconocidas mundialmente puedan llegar a esos recónditos lugares y nosotros con el evangelio no, queridos hermanos? Esto es para reflexionar, esto es para ponernos a pensar. Otro punto, el primer punto pues es la plataforma, nuestra plataforma. El segundo punto es el propósito de Dios. El tercer punto son los problemas antes de dar el evangelio. ¿Cuáles son los problemas que se presentan antes de dar el evangelio? Bueno, antes de dar el evangelio debemos tener bien fijo el motivo por lo cual vamos a salir a predicar. Si no está bien fijo el motivo, hermano, no es correcto que prediquemos así. Esto es el problema de la iglesia hoy en día, que está predicando con motivos bien raros, bien raros. El apóstol Pablo en una de las cartas decía, algunos predican a Cristo por envidia, otros por ganancia, otros, ¿sí me estoy explicando? Por competencia están predicando a Cristo. Y no se debe predicar a Cristo con un motivo diferente al motivo que Dios nos pide que nosotros hablemos de él. ¿Cuál es el motivo? La salvación del hombre. No debemos predicar para competir con una iglesia, con otra. No debemos predicar, hermano, para que nuestra iglesia se llene. No debemos predicar por envidia, por jactancia, por vanagloria.
debemos predicar única y exclusivamente para que las almas se salven, para que vengan al conocimiento de Cristo, para que adoren al Cristo que les salvó, para que reconozcan a Emmanuel, a esa gente que está atrapada por el destino, esa gente que está atrapada por su destino. No debe de haber otro motivo. Otro de los problemas antes de dar el evangelio es el método. ¿Qué método estás usando? ¿Qué método vas a usar? ¿Cuál es el método que nosotros utilizamos? Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 1. Dice ahí la Biblia. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer versículo de este libro de los Hechos, que habla ya de la fundación, vamos a decirlo así, de la salida de la iglesia de entre los discípulos ya, hermano, al primero que se menciona ahí es a Jesús. No es decir que a Teófilo, es a Jesús. Si hay alguien que tenga que ser tomado en cuenta, pues es el Señor. Entonces diga conmigo, solo Cristo. Este es el método, solo Cristo. Verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Diga conmigo, solo reino de Dios. Solo reino de Dios. Entonces primero es solo Cristo y luego solo el reino de Dios. Solo Amén. Cristo, solo el reino de Dios. Amén. Solo Cristo y solo el reino de Dios. Amén. Ahora, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces diga conmigo, solo evangelio. Solo evangelio. Y solo Espíritu Santo. Solo Espíritu Santo. Solo Evangelio y solo Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el método? Anunciar solo Cristo, Solo Cristo. solo El reino de evangelio, Dios. solo Solo el reino de Dios, evangelio. Solo el solo reino el de Espíritu Dios. Santo. Solo Espíritu Amén. Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el método. Amén. Ese es el método. Y si te dice que ahorita te lo A ver, tomas, amor, a ver. Amén. Amén. Amén, aleluya. Otro de los problemas antes de dar el evangelio sería el problema después de la muerte. Y ahí entra todo lo que son los ojos del evangelista, ¿verdad? O el ojo del evangelista, que es los 6 estados del no creyente. Y entonces ahí debes analizar todos esos problemas antes de dar el evangelio. La gente no sabe por lo general que está sufriendo porque está separada de Dios. Entonces hay que llevarlos a ese conocimiento, a ese entendimiento. Hay gente que ya te está esperando, querido hermano, hermana. Hay gente que ya nos está esperando. Ahora que he regresado a casa, llevé mi camioneta al mecánico para que le hiciera la afinación. Y el mecánico me decía, estoy esperando que quiero escuchar lo que usted me tiene que decir acerca de Dios, de Jesús. Digo, wow, le digo, sí, ahora sí que estoy muy contento por lo que me estás diciendo y ahora te voy a anunciar el evangelio. Dame una oportunidad y un tiempo específico para poderlo hacer. Sí, estamos dispuestos, dice, queremos escuchar el evangelio. Entonces, hermano, ya hay gente que te está esperando, ya hay gente que está esperando por ti, y hay gente que está deseando esa palabra gloriosa de la palabra de Dios. Llévales el motivo correcto, llévales el método correcto y ve con el ojo correcto, ve con la visión correcta. El motivo correcto es exclusivamente su salvación. ¿Por qué? Porque están atrapados por su destino.
El método es solo Cristo. Y en solo Cristo, hermano, preséntales a Emmanuel. Y en solo Cristo, hermano, da a conocer a la Santísima Trinidad. En solo Cristo, háblales de cómo Él, hermano, proveyó toda la bendición de la felicidad para el hombre creado a su imagen, y muéstrales que Cristo ya estaba desde entonces con nosotros, pero a causa del pecado es que, hermano querido, todo se vino a descomponer y que ellos están en un grave peligro porque pensando que están sirviendo a Dios teniendo cualquier otra religión, hermano, verdaderamente solamente están siendo presas de otro engaño más. Juan 8:44, y lamentablemente son hijos del diablo. Entonces muchos de ellos no lo saben, no lo conocen, piensan que son hijos de Dios porque tienen una religión, pero no es así. Así es que allá en los problemas después de la muerte es porque ellos ignoraron las cosas espirituales también. Ignoraron que existe Dios, que hay un alma que se puede ir al infierno, que hay ángeles, que Dios mueve a sus ángeles, que Dios manda a sus ángeles. Hermano, ignoraron las cosas espirituales de la palabra del Señor y se burlaron, se mofaron de ellos. Pero está bien, ellos no lo saben. Ellos no lo saben, muchos de ellos no lo saben. Se burlan hasta del infierno, se burlan hasta del diablo. Y está bien, pues ellos no lo saben, pero nosotros tenemos que hablarles lo que es el pacto. Nosotros tenemos que tener, hermano, bien cimentado el pacto. Recuerda que tu recompensa dentro de nuestras plataformas, pues nuestra recompensa es pues la vida eterna, el gozo, la bendición de Dios que ya tenemos. Amén. Y por esa bendición es que nosotros podemos bendecir a otras personas. Bendecidos, somos bendecidos para bendecir. Esos son los problemas de antes del Evangelio. Vamos a tomar unos minutitos más, ¿saben? Hay otro punto también. El siguiente punto es principios básicos de la estrategia de evangelismo. Principios básicos de la estrategia de evangelismo. Y esta sí quiero que quede, por ejemplo, de tarea 2 capítulos de la Biblia. Y ahí tú vas a sacar todos los principios básicos de la estrategia del evangelismo. Pero hay uno en particular que me llama mucho la atención. Número 1. Primero te doy la tarea que sería los capítulos 10 de Mateo y capítulo 10 de Lucas. En la elección de los 12 y en la elección de los 70 vemos principios básicos de la estrategia de evangelismo. Ahora, toma en cuenta también, recuerda, cultura. Repetir la cita, por favor, pastor. Recuerda también el momento, el tiempo en que estaban viviendo y para quién era este mensaje. Por ejemplo, de Mateo capítulo 10. Sí, hermana, claro que sí. Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 10. David, apágale al fuego, por favor. Mateo 10 y Lucas 10. Gracias, pastor. Amén, para servirles. ¿Los dos? Sí. Pero la clave está en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, 13 al 15. Creo que ya lo hemos analizado, dice ahí la Biblia, y después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Número 1, somos los llamados los que tenemos que dar testimonio de Cristo, porque el diablo también hace evangelismo, claro, para su, vamos a decirlo así, para su cosecha, para que él pueda cosechar, ¿no? El diablo también evangeliza, y por supuesto pura maldición. Pero dice ahí la palabra del Señor, después subió al monte y llamó así los que quiso, y dice, vinieron a él. Hay principios tremendamente básicos. Eso es constante. Esto no es venir a él y venir de vez en vez, de tiempo en tiempo, no. Es venir a él para quedarme con él. Es venir a él para disfrutar su compañía, su presencia. Verso 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ahí está otra vez, afirmando lo mismo. Vinieron a él para quedarse con él,
pero Jesús los escogió para que estuviesen con él, y después de que estuviesen con él, porque esa es la llave, esa es la clave, dice, los envió a predicar. Recuerden que la predicación a la cual Jesús los envió no fue a predicar detrás de un púlpito, fue ir al campo o a los campos que ellos tenían. ¿Amén? Entonces, esta es la clave. Permanecer con él, estar con él. Juan capítulo 15, recuerda, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, dice, nada podéis Nada hacer. podemos hacer. Entonces, es por eso que el Señor nos trajo a él, para estar, permanecer, quedarnos, disfrutarlo a él. Y entonces de ahí poder predicar, pero no es que de ahí poder salir a predicar, sino ir con él, pues. ¿Me explico? Porque él va delante de nosotros abriendo camino. Y recuerda esto, ya hay gente que te está esperando. Ya hay gente hambrienta, hermano querido, ya hay gente que te está esperando con el mensaje glorioso de la cruz. No llegue a su lugar a sentarse. Hoy que te estoy dando yo esta palabra, es porque Moxeni está aquí en la casa, está aquí en tu casa, que es tu casa también, en el pueblo. Por eso Ayón mandó un mensaje de que el clima es fuerte, se refiere al calor que hace acá. Yo tengo clima en mi casa y mire, me estoy deshaciendo. Entonces, imagínense a ellos que son casi de frío, ¿no? Pues se van a derretir los hermanos. Entonces, ayúdenos a orar. Pero no pares. El evangelio y el evangelismo, la instrucción del por qué lo hacemos o cómo debemos hacerlo, Dios ya lo dejó tan claro en la Escritura, pero estamos reafirmando, hermano, esta palabra hermosa de parte de nuestro Padre y Dios. Amén. Vamos a tomar otros 7 minutitos, 8 minutitos, simplemente para hablar este otro punto. Entonces, déjeme recapitular. Número 1, nuestra plataforma. Número 2, el propósito de Dios. Número 3, problemas antes de dar el evangelismo. Número 4, principios básicos de la estrategia del evangelismo. Y número 5, clasificación de creyentes. Clasificación de creyentes. Ahora ya son nosotros los creyentes, ¿no? ¿Qué tipo de creyentes hay en una iglesia? A ver si aprendimos. ¿Qué tipo de creyentes hay en una iglesia? Están los creyentes de las multitudes y están los discípulos, o sea, los comprometidos. Solamente esos dos tipos de clasificación de creyentes, ¿no? Las multitudes y los discípulos. Entonces procuremos que incluso como discípulos no seamos incrédulos, porque podemos ser discípulos y querer hacer las cosas o hacer las cosas incluso, pero incluso podríamos hasta no creerle a Dios, ¿no? Ay, no creo que esa persona se salve. Pues entonces, ¿qué tipo de discípulos somos, no? Estás en el entrenamiento, sales a evangelizar, pero no crees que se va a salvar la persona. Sí. O sea, ¿por qué no somos cristianos normales? ¿Por qué no somos discípulos normales? Sí, Amén. Y bueno, ahí están las clasificaciones de creyentes. Déjenme tomar el último punto antes de tomar un tiempecito. Amén. El siguiente punto sería la vida del evangelista. La vida del evangelista. Pastor Raúl. Mande. ¿Será que ¿Mande? puede repetir los puntos? Sí, claro. Número 1, nuestra plataforma. Nuestra plataforma F, se puede decir. Punto número 1. Punto número 2, el propósito de Dios. Punto número 3, problemas antes de dar el evangelismo. Punto número 4, principios básicos de la estrategia de evangelismo. Principios básicos de la estrategia del evangelismo. Y punto número 5,
Clasificación de creyentes. Clasificación de creyentes. Gracias, Raúl. Clasificación de creyentes, sí. La última sería la vida del evangelista. Para este primer bloque sería la vida del evangelista. ¿Cuál ¿Quién dijo es el en el evangelista? 5? En el 5, ¿cuál dijo? Clasificación de creyentes. Y la 6 sería la vida del evangelista. El evangelista. Amén. ¿Cómo es la vida de un evangelista? Número 1 es el que sigue la palabra. El evangelista es el que sigue la palabra. Entonces, vayamos viendo ya eso, hermano, de que no es copiar sermones de otros, ¿verdad? Agarrar los que se oigan más bonitos, los que más que me ajusten a mí también. No, no, no. Es seguir el pacto, seguir a Cristo, seguir su palabra, escuchar su voz, procurar que su voz salga a través de nuestros labios. Vaya por favor a Romanos 10:11. Romanos 10:11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Juan 1:1, ya sabemos que es la palabra. La palabra. Y a través de la palabra es que, hermano, la gente que no cree va a creer. Por eso es este capítulo 10 de Romanos, ¿verdad? Isaías 28:16, alguien que lo tenga por ahí. Isaías 28:16, que viene hablando otra vez del fundamento de la palabra, de la piedra probada, que es Cristo. Entonces la vida del evangelista es aquel que sigue la palabra. Amén. Isaías 28:16. Sí, Leo, por favor. Dice, Sí, por favor. por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. ¿Hasta ahí? Hasta ahí nada más. Sí, está excelente, ¿no? El que sigue la palabra entonces es el evangelista, es la piedra angular, los que seguimos la palabra, los que seguimos el fundamento, los que seguimos a Cristo. Es decir, no estamos hablando cosas que para rellenar pues un espacio, estamos hablando Cristo. Cristo es todo, Cristo lo llena todo, Cristo va a bendecirlo todo, Cristo, hermano, va a poner luz donde hay tinieblas, Cristo Amén. va a llegar al corazón de la gente, Cristo no es una fatuidad, Cristo no es una falacia, no es una pantalla, Cristo no es algo efímero que se vaya, que es como, no es como el tamo que arrebata el viento. Cristo es la roca firme, Cristo es el fundamento eterno, Cristo es Dios, Cristo es el Rey, el profeta y el sacerdote. La vida del evangelista también es una vida de un siervo obediente. Hebreos 5:9, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 5:9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Recuerda que Cristo mismo incluso dice, por su temor reverente, dice, aprendió obediencia. Bendito sea el Señor. Nos da un ejemplo hermoso. Ahora, ¿quién debe de obedecer? Desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? Todos. ¿Será que porque ya hayamos pasado un buen tiempo en el evangelio, seamos buenos con la palabra, etcétera, ya no vamos a obedecer? Porque si esto fuera así, entonces en el reino no habría orden, y Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces nosotros debemos obedecer eternamente a nuestro Padre y a nuestro Dios. Y dice Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, dice,
no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Amén? ¿Qué significa entrañablemente? Dice, para el amor fraternal no fingido. Bueno, nos está mandando el Señor a amarnos profundamente, con todos los defectos que podamos tener, que podamos verdaderamente, hermano, más allá de ser gente que finge un abrazo, un ósculo santo, una sonrisa, debemos, dice, amarnos profundamente o entrañablemente y de corazón, dice, limpio. Corazón limpio, apliquémosle eso a nuestro corazón, hermano, limpieza, y que no sea un corazón que esté fingiendo. Eso no es bueno para el evangelista. ¿Amén? El evangelista también desecha. Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. Dice, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Entonces el evangelista es el que desecha. El que desecha. Amén. ¿Qué hay que desechar? Bueno, pues lo que nos está estorbando. Si nuestro vaso está lleno, pues hay que vaciarlo para, hermano, que se llene de solo Cristo, que se llene de solo el reino, de solo el Espíritu, bendito sea Dios. Hay que desechar esa, lo que siempre anda diciendo el pastor Pablo, ¿no? Esa tonchala, ¿no? Hay que echarla fuera en el nombre de Jesús. No hay que jugar con eso, hay que echarlo fuera. Algo que no te gustaría tener, por ejemplo, en el centro de tu mesa, y menos cuando comes, ¿no? Deséchalo en el nombre de Jesús. Marcos 8, 34. Niégate a ti mismo, pues, que si algo te dice, tu orgullo fue herido, bueno, niégate a ti mismo, vamos, ánimo, échale ganas en el nombre de Jesús. Otros 2 puntos y terminamos. El comisionado, para este bloque, amén, porque ya se me fue el tiempo. El comisionado, es decir, el evangelista fue, o es la persona que fue comisionada. Romanos 8:15. Vamos a ver, Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y desde entonces, hermano, fuimos como iglesia comisionados para salir adelante. Amén. A ver, ¿qué dice Isaías 52:7? Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Así es que fuimos salvos con ese propósito. Y por último, el que carga su cruz, ya lo vimos en Marcos 8:34. Níguese a sí mismo, el que desecha también, y el que carga su cruz, y tome su cruz y síganme. Amén. Gloria a Dios. Pues terminamos este primer bloque, vamos a tener unos 10 minutitos para descansar. Y ahorita a las 6, ¿qué? 6. A las 6:10, se van. Empezamos, amén. El segundo Pastor bloque. Raúl, Sí, discúlpame, ¿nos podría regalar la cita del último punto, el que carga la cruz, por favor? Ajá, es la misma cita para el que desecha, Marcos 8:34. Amén. Amén. Gracias, pastor. ¿Nos podrías repetir, por favor? No es cierto. Gracias, Pastor Raúl. Bendiciones. Saludos. Bendiciones. Filipenses 3:8. Sí, hay que desechar eso.
apóstol Raúl. Y digan, Su merced me puede hacer un favor sí, dígame. para que le deje saber al pastor Lee Sí, que yo estoy en este momento en viaje ah, para Córdoba. ok, Sí. Y sí, es que aquí tengo 3 días de entrenamiento con la Asociación de Pastores. El pastor Nairo estaba por ahí, pero creo que ya se salió. No sé si está por ahí, es que estaba como ocupado. Aquí están todos los pastores de la zona. Entonces, voy a estar dándoles 3 días de entrenamiento y de aquí arranco para un lugar cerca a Montería también, que ahí voy a estar dando otros 3 días de entrenamiento concentrado con los pastores también de esas zonas. amén. Entonces, pues para ver al pastor Lee, por favor. Es que lo he llamado, pero creo que está ocupadito. Y está en un tiempo acá con el entrenamiento. Por eso tampoco puedo entrar ahora al Zoom. Ok. Sí, solamente para que por favor le deje saber. Entonces yo les envío las evidencias y los listados de los pastores que se vayan a ir ingresando. Claro que sí, Paz, claro que sí, con todo gusto. Yo le digo, ahorita que lo vea. Te agradezco mucho, papá. Amén. Entonces ya estamos en receso, pastor. Sí, hasta las 6, hasta las 6, 6 días. 아래야 10분 쉬는 시간. 6 días. La hora del Tintico. Isaías 52:7, hermano. Isaías 52:7. ¿Del comisionado? ¿O del que sigue la palabra? La cita de Isaías del que sigue la palabra es Isaías 28:16. Isaías 28:16. Listo. Bueno, déjame.
¿Aló? Ay, doña Sandra, ¿cómo ha estado? Pastor Raúl, bendiciones de acá de Chile. Hola Juan, Dios te bendiga. Un abrazo. Amén, Dios te bendiga. Ya le extrañamos mucho. Sí, hombre, ahora que estaba manejando, ayer que estaba manejando, me acordé de ti, varón. Dije, que dijiste que, no me acuerdo cómo dijiste, pero que estaba como muy tenso, ¿no? Manejando, porque estaba usando las dos manos. Y que tú manejabas con dos dedos, ¿no? Papá de él o el abuelo de ellos. Yo pensé, pero es que tus dos dedos son mis dos brazos, hermano. Mis bracitos así, tus dedotes, brother. ¿Cómo no vas a manejar con dos dedos? Por eso que yo manejo con dos brazos. Ya, estoy bien. Un abracito y saludo a la familia. Amén, gracias. ¿Quién está por ahí? Ya le dejé el dato a 2 personas que están interesadas. A ver, ellos qué dicen. No me han dado respuesta. Me preguntaron fue la admisión, porque me mandé las fotos y todo. Entonces, ahí Pastor Darwin, ¿estás por ahí? ¿Qué Darwin Ticket. Sí, bendición, pastor. ¿Podrías hacer la oración de inicio, Paz, por favor? Bueno, muchas gracias. Para este segundo bloque. Claro que sí, pastor. Gracias. Sí, pastor, bendiciones, estamos aquí. Amén, adelante. Te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por la bendición tan maravillosa que nos das de seguir capacitándonos para extender tu reino en este tiempo perfecto en el que nos llamaste y que nos elegiste. Muchas gracias. Y que todos vayamos asumiendo esa responsabilidad de ser verdaderos discípulos. Decimos la vida de nuestro Maestro, que eres tú, a través de tu Espíritu Santo, poniendo las palabras de sabiduría que nos capacitan y que nos preparan para ese evangelio de poder en este momento crucial, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. En Cristo Jesús, bendecimos a cada uno de los que somos parte del alumnado de este posgrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Darwin. Gloria Saludos hasta Cancún. Aleluya. Ajá. Amén. Amén. Claro que sí. Vamos a leer Apocalipsis 2, 9 y 10. Amén. Apocalipsis 2, Amén. 9 y 10. Y cuando lo tenga, diga amén, por favor. Amén. Apocalipsis. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 2, 9 y 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice ahí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, esto tiene que ver precisamente con que Satanás impide el evangelismo, hermano. Ese es el tema. Satanás impide el evangelismo. Amén. ¿Por qué cree que Satanás impida el evangelismo? ¿Alguien de ustedes? ¿Por qué crees que el diablo impida el evangelismo? ¿Por qué? Salven las armas, pastor. Para que no salgan de la prisión de su, Y él puede de ser su a llevar. mentira. ¿Mande? Para que no salgan de la prisión de la mentira. Sí. ¿Alguien más? Puede ser a llevar. Para que no recuperemos la imagen original de Dios. Sí. ¿Alguien más? Para que no se desarrolle el evangelio. ¿Para que no sé qué, perdón? Para que no se desarrolle el evangelio. Muy bien, excelente. Sí, es verdad, es verdad. Mire, Satanás teme la iglesia. A todo creyente, verdaderamente, no que se jacta en serlo, sino que vive esa vida, ¿no? Uno no tiene que jactarse de ser, sino simplemente vivir la vida que Dios nos da. Pero sobre todo, hermano, aquellos hermanos que tienen bien cimentado el hecho de que Jesús es el Cristo y que hay que compartirlo con otros. Al evangelizar, hermano, se desata una guerra espiritual tremenda. La evangelización ya de por sí es una guerra espiritual. Esto es porque el evangelismo es lo más importante en el reino y por eso desata esa batalla espiritual. Porque a través del evangelismo se salvan almas, a través del evangelismo se sanan enfermos, a través del evangelismo, hermano, viene la luz donde había tinieblas, a través del evangelismo se experimenta liberación, libertad, el traslado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. El evangelismo es rescatar a los que están en la cautividad y por lo tanto Satanás intenta detener todas las cosas que tienen que ver con la evangelización mundial, con el evangelismo personal uno a uno, con el evangelismo en masa, con el evangelismo a las 237 naciones, de las 46 naciones de Latinoamérica. El diablo todavía, hermano, engaña, lo vemos en 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no es así? Y vaya por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. O sea, todavía el diablo, hermano, intenta detener a toda costa la evangelización. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 y 11. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vean esos versículos claves. Desatan una tremenda confusión en el corazón de las personas para que no crean en las cosas del evangelio, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos otros ejemplos. Hechos capítulo 17. Hechos 17, verso 4 al 6. ¿Alguien que le dé lectura? Ayúdenme, por favor. Hechos 17, del 4 al 6. ¿Alguien más que prepare, por favor, mientras preparan la de Hechos 17? ¿Alguien más, por favor, prepare Hechos 4?
Hechos 10:38 y alguien más, Apocalipsis 2:9. Tengo Entonces, Hechos 17:4. ¿qué dice, hermano? Dice, 4 al 6. 4 al 6. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Los que trastornan el mundo entero, amén. Fíjense cómo empieza una guerra, una batalla tremenda. Quiero que te preguntes en tu corazón si estarías dispuesto a eso. Tú que tienes hijos pequeños o grandes, ¿qué importa de pronto la edad? De pronto estamos siendo enviados como ovejas en medio de lobos, como dice la palabra del Señor. Pero el verdadero discípulo es aquel que, hermano, sin importar lo que venga, suelta esa bendición, esa palabra, esa luz que trae, esa gloria de Dios. Amén. Veamos otro ejemplo dijimos Hechos 10:38. Amén, Pastor Raúl. ¿Qué dicen? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Es Cristo rescatando a los cautivos a través, hermano, de los hechos de los apóstoles. Apocalipsis 2:9, ¿qué dice la Biblia? La acabamos de leer hace rato, pero ¿qué dice? Apocalipsis 2:9. Amén, Pastor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Entonces, eso incluso podría estar usando el enemigo para atacar tu vida, mi vida, y, hermano, atacando las finanzas, de alguna o de otra manera. Él no quiere que se dé, él no quiere que se haga o que se lleve a cabo la evangelización mundial. Y ataca por todos lados, no solamente en estas áreas, ¿no? Incluso ataca enviando a otros grupos religiosos también a querer evangelizar para sus movimientos, ¿viste? Pero tenemos que estar alertas, hermanos queridos. Vayamos al capítulo 4 de Hechos. Verso 1 en adelante, dice: hablando ellos al pueblo, Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ve hasta dónde llegó el detalle. Yo no puedo decir problema, porque predicar el evangelio es un problema. Problema es para el diablo, pero ve cómo instiga a su gente para que hagan ese tipo de situación. Y ve hasta dónde llegan, hasta los magistrados, los ancianos, los gobernantes, los escribas, los sumos sacerdotes, verso 6. El sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, dijo lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó
de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, verso 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, hermano, y usted sigue leyendo hasta el verso 31, y son muchas cosas, hermano, que se desatan a partir de que un siervo de Dios suelta la palabra que resuelve todos los problemas de la humanidad. Esa palabra, hermano, que vino a aplastar la cabeza del diablo, esa palabra que resolvió todo en la cruz, esa palabra que nos cubrió, nos protege, nos viste y nos va a llevar con él. Esa palabra es Cristo, esa palabra, ese evangelio, es el Cristo que tú y yo vamos a compartir, estamos compartiendo. De tal manera, hermano, que no nos debe de sorprender, pero tampoco seamos o tampoco nos inmiscuyamos en los problemas del enemigo, pues. Él avienta la madeja de hilo para que el gato juegue con ella. Y el gato menos astuto va a caer en ese juego del diablo, hermano, si así lo podemos decir de esa manera. Así es que, hermano, ojo con eso, tengan mucho cuidado. Miren los medios que el diablo usa para impedir el evangelio. Póngale ahí como punto número 1, ¿qué medios usa para impedirlo? ¿Qué medios usa para impedirlo? Pues póngale ahí inciso A, un asterisco, un guión. Póngale ahí ajetreo. El ajetreo del diario vivir. Tienes que hacer una cosa, te llenaste de actividades casi todo el santo día. ¿Cuándo vas a evangelizar? Pero eso no puede ser más que una trampa del enemigo, ¿viste? Tal vez un día, 2 días, quizá unos 3 días puedas estar tan ajetreado que no puedas. Pero te quedan 3 días de la semana, 4 días de la semana. Evangeliza en el nombre de Jesús. Lleva la gloria de Dios a otras personas. Punto número 2, o inciso B, o otro asterisco dentro del punto número 1, ¿qué medios usa para impedirlo? Prioridades. Si tu prioridad no es el evangelio, entonces, ¿cuál es tu prioridad? Cuando hay cambio en tu vida, entonces hay cambio de prioridad. Que tu prioridad sea positiva, querido hermano. ¿Amén? ¿Qué más usa el diablo? O sea, lo que tú piensas que es prioritario, ¿no? Lo que pones en primer lugar. Y a veces solamente puede ser incluso un engaño, ¿no? Otro punto es reconocimiento de familia y entornos. Se podría decir también distracción, ¿verdad? Porque cuando tienes que hacer el evangelismo, tal vez te llega un familiar. Tal vez no lo has visto en 15 años, pon tú. Claro que es justo que te puedas quedar, ¿no? Para atenderlo, ¿no? Y el alma que se muera, no importa, ¿no? Póngalo en sus prioridades. Haga usted según lo que usted piensa que es correcto. Dentro de lo que estamos hablando ahora, del evangelismo. Quizá ese día Dios iba a salvar a una tremenda mujer de Dios, un tremendo hombre de Dios. Y ya no se dio. ¿Por qué? Porque el enemigo tocó el corazón de un familiar que fue a visitarte, ¿no? Y parece bueno, ¿no? Pero hay que discernir los momentos, hay que discernir los tiempos. ¿Y por qué no mejor te llevas a tu familiar a evangelizar un rato? O a esta persona que tenías que evangelizar, para que vea cómo se hace la tarea. Y después salgan juntos también. ¿No? O sabes que tengo que salir de viaje, voy a ir a otro lugar, o
o tengo que ir a comprar las verduras. No puedo salir a evangelizar ahora porque se necesita esto en casa. Claro, tengamos cuidado de esas cosas. Recuerda, no solo de pan vivirá el hombre. Otro es, hermano, otras cosas es los medios que usa para impedirlo es la vanidad. Ser vanidoso, ser una persona vanidosa. ¿Verdad? Y bueno, ahí aplica, hermano, que es que cómo le voy a predicar a esta persona, quizá en un sentido ya más acomplejado, más que ser vanidoso, ¿no? También el ser acomplejado, porque si eres vanidoso, ¿a quién le vas a predicar? ¿A quién le vas a platicar del evangelio con esa actitud? A nadie saludas, con nadie te llevas, presumes tu ropa, tu mejor perfume. Una persona vanidosa solamente podría estar hablando de esas cosas. O una persona impaciente, que es el siguiente, ¿no? El siguiente punto. Una persona impaciente. ¿Has visto una persona impaciente? A mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando yo salí allá en la cabaña, ver a la esposa de Ovidio tocar el timbre y esperar con paciencia que le contestaran a la hermana. Y ella iba con la bebé, pero ella esperaba a que le contestaran por el interfón. Le contestaban y ella les daba el mensaje, ¿no? Les empezaba a hablar, quiero platicar con usted, quiero darle un mensaje, le traigo un mensaje que quiero compartir con usted. No tengo tiempo, el pan le colgaba. Pues si no tenemos esa virtud de la paciencia, queridos hermanos, podríamos estar perdiendo muchas bendiciones y muchas personas que pudieran ser salvas, ¿no? Otros varios métodos, hermano querido, que usted podría identificar también. O una persona que dice, otro punto es, una persona que dice, no, es que yo ya no voy a salir porque acá me ofendieron, acá me cerraron la puerta, allá me aventaron agua, los perros, me aventaron los perros vecinos. No, es mucho peligro, yo ya no voy a salir. No renuncies. Si tienes si tienes por ahí alguien cerca, dile, no renuncies, vamos a hacer equipo. En el nombre de Jesús. Cristo va contigo. Es Emmanuel quien está contigo. Es llevar a Emmanuel a las calles, es disfrutar a Emmanuel en la casa del vecino. No renuncies en el nombre de Jesús, hermano. No dejes que Satanás te engañe con ese pensamiento de la renuncia. ¿Bien? Y en este mismo punto, ¿qué medios utiliza el enemigo para impedir la evangelización? Bueno, en lugar de predicar solo Cristo, solo el reino, solo el Espíritu y solo el Evangelio, predique solo humanismo. Vamos, tú puedes, échale ganas y mira y esto y que el otro. Y no necesitas de Dios, vamos, tú puedes hacerlo. Eso meramente exalta al hombre. Es humanismo puro. No debes centrarte en la persona, debes centrarte en la solución para esa persona. Y la solución es Cristo, solo Cristo es la solución. Punto número 2. Dios espera este momento y te da poder. Dios espera este momento y te da poder. Y tiene bendición para el que permanece. El punto número 1 es qué medios usa para impedirlo. El punto número 2 es Dios espera este momento y te da poder y hay bendición para el que permanece fiel. Es Dios quien está mirando minuciosamente cada uno de nosotros si lo hacemos o no. Y pasa un día y pasa otro y dejamos pasar la semana y no lo hacemos.
No más, querido hermano. Podrías estar siendo incluso atacado por el enemigo para no estar haciendo esto, y tú piensas que es tu flojera o es tus prioridades o es otra cosa, o es los problemas o lo que hemos visto, el ajetreo, otros asuntos importantes, la familia, etcétera. Pero querido hermano, Dios está mirando minuciosamente nuestras vidas. Vamos a leer, por ejemplo, ahí en ese punto, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Dice ahí la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, hermano. Gloria a Dios. Si tú, bueno, te voy a poner así como que un reto, ¿no? Si tú lees la Biblia, si tú cuentas los versículos de la Biblia y lo partes en dos, ¿cuál es el versículo central de esa palabra? ¿O cuál es el versículo que te sale, pues, al hacer la división, pues, entre dos? Es Salmo 118:8. ¿Qué es Salmo? ¿Qué dice Salmo 118:8? ¿Alguien que lo lea, por favor? Salmo 118:8. Amén. ¿Dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Mejor es que qué? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así es que, querido hermano, en lugar de presentar tantos obstáculos, confiemos solamente en Cristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Que no desmaye tu corazón. Dios nos guardará, Él sabrá cómo hacerlo, y si no, estamos en las mejores manos también. Es Dios quien nos envía, estamos cumpliendo el mandato, nuestra recompensa ya está, hermano, reservada para nosotros. Ya la tenemos. Perdón, pastor, ¿salmo qué era? 118:8. Gracias. Y entonces algunos dicen, no, pastor, se equivocó, porque no es Salmo 118:8, es Salmo 118:9. Ok, lea Salmo 118:9. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Bueno, nos volvió a remitir a lo mismo, hermano. Amén. Quizá uno se equivoque, pero Dios no se equivoca, ¿vio? Mejor es confiar en Jehová. Por ahí creo que en el Salmo 125, si mal no recuerdo, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. No se mueve, sino que permanece para siempre. Sino que permanece para siempre. Tenemos vida eterna en Cristo. Pero si dejamos de confiar en el Señor, no estoy tan seguro de eso. La seguridad de la confianza en el Señor nos hará dormir confiados, pues, en el Señor. Nos hará estar confiados y seguros en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ve, cuando habla de que Dios fundó la tierra, habla de montes. Y dice que el que confía en Jehová es como el monte de Sión. Es decir, una persona firme, una persona con fundamento, una persona que no se va a mover fácilmente de lo que ha visto de su amado. Amén. Una persona que, hermano, sabe que lo va a hacer, lo tiene que hacer, y para eso vive y para eso está en este mundo. Y no solamente lo sabe, sino que ahora lo comparte y toma y levanta discípulos y vamos al campo de la evangelización verdadera y somos firmes en hacerlo. ¿Sabes a quién se me figura esa persona? Como Daniel, que pasaron reinos 1, 2, 3, 4 y Daniel seguía adorando y sirviendo al Dios de Israel. A Daniel no lo movió nada, hermano. No lo movió nadie. Solo Cristo. Dios lo defendió cuando lo tuvo que defender, hermano, y cuando no, pues se lo llevó, se acabó.
A los jóvenes hebreos los defendió el Señor, aún pasándolos por el horno de fuego ardiente 7 veces más caliente. Y ahí estaba el Señor en medio con ellos también, disfrutando la buena calentadita que le metieron a ese horno, pero confiaron en Jehová. Ellos dijeron, pues nosotros no vamos a hacer lo que ustedes dicen. Al único que vamos a adorar y rendir siempre adoración es a nuestro Dios, es a Jehová de los ejércitos. Y si Él nos salva, pues qué bueno. Y si no nos salva, pues también qué bueno. Esa firmeza debemos tener. No que viene el familiar que no ve, ay, mis lágrimas, ay, que ya te abracé, ay, que ya te ofrecí la comida. Está bien, todo eso es glorioso, es hermoso, pero no es más hermoso, te lo aseguro que no es más hermoso de poder rescatar a un alma, porque hay un muerto que tiene que resucitar. Muchos quieren ver milagros. El milagro más grande es ver la resurrección de un muerto espiritual. Si Dios puede hacerlo, y lo hace, porque lo hace, papá. Lo hemos visto, hermano. Amén. Segunda de Timoteo 2, del 2 al 7. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Amén. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ve cómo el Señor espera que tengas el método correcto, el motivo correcto, y entonces vayas y lo compartas, pero lo encargues también. Dice, lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí. Ahora, Pablo ya entonces habló con Timoteo sobre el método correcto, sobre la motivación correcta, ya le habló, lo entrenó, dice, pero que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Vea cómo va la cadenita. No haga todo solo, querido pastor, porque eso no funciona así. El método de Cristo es, la enseñanza de Cristo es levantar discípulos y que esos discípulos levanten más discípulos, que es lo que estamos viendo en este versículo. Pero no tus discípulos, sino discípulos para Cristo, discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo nunca se va a olvidar de sus maestros. Amén. 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 Sigamos leyendo hasta el verso 7. Dice, tú puedes, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y vea cómo Pablo le sigue ministrando la palabra al tremendo de Timoteo. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Le habla de un soldado, le habla de un atleta y le habla de un labrador. Ahí tenemos ahora sí que el mensaje, hermano, de la palabra del Señor. Y Mateo 28, 16 al 20, ¿qué dicen? Mateo 28, 16 al 20. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice? Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
esperamos si Cristo promete estar con nosotros todos los días. Eso es disfrutar, Emanuel. Conviértete en Emanuel allá afuera en el campo. Ahí disfrútalo. Ahí mira su obra. Ahí ve cómo él, como entonces lo hizo con sus discípulos, lo va a hacer también contigo. En el nombre del Señor. Yo sé que así va a ser. Dice así el siguiente punto. El obrero debe tener los ojos abiertos. El obrero debe de tener los ojos abiertos. Recuerda, hermano, que no es el simple asunto de ver un milagro, de ver hecho un milagro, de que Dios te use para ver milagros. No es ese hecho, sino saber que Cristo está ahí presente, que Dios está haciendo su obra, que estás disfrutando, Emanuel, allá en el campo. ¿No? El obrero debe tener los ojos abiertos. Querido hermano, nosotros debemos ver el pasado, presente y futuro. Esto solamente a través de Cristo. Solo Cristo. Solo a través de Cristo podemos ver este pasado, presente y futuro. Podemos ver la historia, la misión y el llamado. Tenemos que tener los ojos abiertos para ver esto. Historia, misión y llamado son importantes para que nosotros podamos, hermano, caminar hacia la gran comisión. Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir las cosas terrenales y las cosas celestiales. Debemos ver las cosas terrenales y las cosas celestiales. Debemos saber que la voluntad de Dios debemos saber, hermano, que la voluntad de Dios es la salvación de las almas. Y la tarea principal de Satanás es querer entorpecer ese trabajo. Entonces no seamos negligentes, ¿no? No vale la pena nada más. Una iglesia grande será muy hermosa, pero si no está haciendo la gran comisión, no vale la pena. Una iglesia que está moviéndose, se está movilizando, está moviendo a su gente, por grande que sea, hermano, no debe de parar. Debe seguir mostrando al maestro. Amén. Es la tarea principal. La voluntad de Dios, cumplirla en el nombre del Señor. La tarea principal de Satanás, pues, es entorpecer la obra. Eso ya lo sabemos, en la lucha espiritual. Y entonces debemos obedecer y no ceder. Obedecer y no ceder. Y vamos al último punto. Punto número 4. El obrero debe recibir poder. Amén. Nosotros como obreros, hermano, debemos recibir el poder. De hecho, el poder ya está acá. Mateo 28, 18 dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿no? Entonces, Cristo, que es el que tiene el poder, ya vive dentro de nosotros. De tal manera, hermano, que nosotros debemos estar solamente en constante comunión. No para recibir el poder, sino para que ese poder permanezca constante en nuestras vidas. Filipenses 4:13, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Todo lo puedo en quién? En Cristo. En Cristo. ¿Se da cuenta? Si no está Cristo de por medio, entonces nada puedo en Cristo. Y mire, uno de los atributos de Dios que comparte con nosotros es ser todopoderosos. Ahí lo dice, verso 13. Todo lo puedo es todopoderoso. Pero en Cristo, todo lo puedo, soy todopoderoso en Cristo, que me fortalece. Porque yo sin Cristo soy débil, no puedo hacerlo, pero con Cristo soy todopoderoso. Amén. Segundo Samuel 22, del 2 al 3.
Segundo de Samuel 22, de 2 a 3. ¿Quién puede leerlo, por favor? Samuel 22. Sí, segundo de Samuel 22. Amén, pastor. 2 y 3, ¿qué dice? Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de mi violencia me libraste. Amén. Entonces, Dios es una fortaleza firme para nuestras vidas. Dios es el origen de todas nuestras fuerzas. Vea usted cómo David hacía. Él tenía comunicación con Dios antes de ser utilizado, antes de salir al campo. David era uno de los personajes en la Biblia, o es uno de los personajes en la Biblia, que lo vemos constantemente pidiéndole a Dios. Eso, comunión con Dios. Otro era Elías, ¿no? Elías dice que nada de lo que hizo, parece que Elías, el profeta Elías, sale al escenario como mandón, ¿no? Como un profeta, déjeme decirlo así, o sea, es una percepción muy personal, ¿no? Parece que Elías sale al escenario como mandón, como haciendo un montón de cosas tremendas, claro, por supuesto, en el Señor, hablando de su Padre, de su Dios, por supuesto. Pero algo que me impacta mucho de Elías es que dice, todo lo que yo he hecho, lo he hecho por mandato de Jehová. Todo. No hay cosa que yo haga que no sea por mandato de Jehová. Eso está tremendo. Porque ¿cuántas cosas hemos hecho sin consultarle al Señor? ¿No? Un montón de cosas. Y de pronto le decimos al Señor, nada más fírmale aquí, yo ya hice todo, tú fírmale nada más. Pues no es así, ¿no? Entonces debemos tener comunicación con Dios antes de salir al campo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a reprender al diablo que impide, ataque violentamente sobre este asunto, hermano, en el nombre de Jesús. Debemos hacer nuestras oraciones, dice la Biblia, sin cesar. Romanos 1:9, ¿qué dice? Romanos 1:9. Sin cesar. ¿Qué dice? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hay que orar por el equipo evangelístico. Hay que orar, hermano, por el campo. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Colosenses 4:12, ¿qué dice la Biblia? Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, porque estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vea cómo tremendamente la palabra siempre se está repitiendo en cuanto a la oración. Génesis 39, 1 y 2. ¿Qué dice? Génesis 39, 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Génesis 39, 1 y 2. Amén. Dios estaba con José. Y así como Dios estaba con José, hermano, Dios está con nosotros. Amén. Amén. ¿Quién te va a poder hacer frente si Dios está contigo? Dice la Biblia en Hechos 7:9, hablando precisamente de José, dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero dice, Dios estaba con él. ¿Qué le pudieron hacer a ese hombre? Dice la Biblia, la promesa de la palabra del pacto, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y si dice nadie, eso incluye a Satanás. En el nombre de Jesús, que lo escuche. Sépaselo, hermano, que la Biblia
mete a ese bandido, como dicen los colombianos, ¿eh? A ese bandido, lo mete en esa palabra. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Amén. Que lo sepa el diablo. Amén. Y por último, siempre con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Siempre con Amén. la palabra. Siempre con la palabra. Vea usted el Salmo 119:97. Salmo 119:97. Dice, oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Todo el día ella es mi meditación. Hebreos 4:12, ya lo leímos, porque la palabra de Dios, no, esa no la hemos leído, ¿no? Hebreos 4:12. Leímos Hechos 4:12. Pero Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan 14:21. ¿Qué dice? Juan 14:21. El que viene a mí, el que tienes mis mandamientos y los sí, ¿lo puedo leer? El que tiene mis mandamientos, sí, gracias. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí hay tremendas promesas gloriosas. Amén. Salmo 119:25. Salmo 119:25. Amén. ¿Qué Abatida dice? hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios nos vivifica. También sana nuestros huesos. También es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Amén, hermano. Amén. Salmo 119:47, ¿qué dice? Más abajito. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amén. Y por último, segunda de Timoteo 3, del 14 al 16. Segunda de Timoteo 3, 14 al 16. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Siga hasta el 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Listo, queridos hermanos. Entonces vamos a orar. Amén. Yo quiero que pues esta bendita palabra que quede en nuestros corazones, impresos en la tabla de nuestro corazón, y haga lo que tenga que dar, que hacer y dar fruto para cada uno de nosotros o a través de cada uno de nosotros. Amén. Una vez que yo termine de orar, le voy a pedir al pastor Ovidio, si está por ahí Ovidio el Alto. Ovidio Arango. Ajá, si está por ahí. Amén, pastor. Sí, señor, acá estamos. Si puede hacer la oración para finalizar, pero déjeme hacer la oración para sellar este tiempo. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso. Sí, Señor. Enséñanos a que tu palabra siempre, Señor amado, nos esté ministrando, nos esté incluso administrando. Tu palabra que eres tú nos vista, tu palabra que eres tú nos arroje sabiduría al respecto de toda la enseñanza y la palabra que hemos de dar en el nombre de Jesús. Te pido que tu bendita palabra sea el escondedero, nuestro baluarte, verdaderamente la roca
de nuestra salvación, a través de tu palabra, conocimos quién eras tú, quién eras nuestro Dios, Padre. Muchas gracias porque tú eres bello, Señor. Sella tu palabra en nuestros corazones. Y este momento de enseñanza lo sellamos también para la gloria de tu nombre, Señor. Pidiéndote que tu palabra, por la cual fue enviada, dé su fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Pastor Ovidio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por estas casi 2 horas de entrenamiento, Señor, de capacitación. Gracias porque estás haciendo cosas grandes con nuestras vidas, con nuestros ministerios, para que esto lo podamos multiplicar, Señor, en las congregaciones, con los discípulos, y de esta manera cumplir con la evangelización mundial y poder impactar todas esas naciones, Señor, a las que tú quieres que llevemos tu mensaje, tu evangelio. Te damos muchas gracias por Global Mission Team, gracias por el pastor Raúl, Señor, y gracias por todo el equipo que se esfuerza para poder transmitirnos estas enseñanzas. A ti te damos la gloria y la honra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Samonim. Thank you, Samonim. Amén. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Amén. Thank you. Thank you. Okay. Saludos a todos, Gracias. pastores amados. Gracias. Gracias, Pastor Raúl. Amén. Dios bendiga. Feliz noche para todos. Saludos. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, Raúl. Pastor. Gracias a Dios, pastores. Bendiciones. Ok, todos foto. 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 Bendiciones a todos. Silencio, yo sea. Pastor Alejandro, ya te escuché. Escucho tu voz muy lejos, Pastor Alejandro. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, Pastor Raúl. Gracias por esa palabra tan Sí, hermosa. pastores amados, Dios les bendiga. Conocimiento y maravillosa. Bendiciones para tu vida y para tu familia. Amén. Desde Gracias. Venezuela, familia Flete Ojeda. Oh, gloria a Dios. Amén. 1, 2, 3. 1, 2. Uno más. 1, 2, 3. Amén. Ok, gracias todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Samonim. Bendiciones. Gracias, Bendiciones a todos. Amén. Desde Gracias, Venezuela. Omar La Torre, Dios te bendiga. Bendiciones. A Bendiciones. todos mis hermanos, Dagoberto. Dios te Muchas bendiga. gracias. De Venezuela. Bendiciones a los hermanos de Venezuela. Hola, Miriam. Dios les bendiga grandemente a todos los venezolanos. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Bendiciones para todo el pueblo de Cristo. Gracias. Abrazo. Amén. Abrazo. Abrazo. Apilio, José Daniel. Abrazos a todos. Abrazo. Abrazo. Luis Colín, Dios te bendiga. Pastor Bendiciones, saludos a todos. Gracias, Pastora Ruth. Dios me la bendiga. Hasta Colombia. Bendiciones de parte del pastor Roberto. Gracias. Abrazo. Bendiciones. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Raúl. Bendiciones. Mándame tu Amados, número. Dios bendiga. Bendiciones. Chao. Un abrazo a todos. Amén. Abrazos a todos. Fabiolita. Dios, abrazos a todos. Vamos con el evangelismo. Oigan, ok, Bendiciones. Amén. Abrazos. Gracias, Pastor Raúl. Muchas gracias por esa palabra. Bendiciones. Amén. Gracias, amado. Dios te bendiga. Mango.
No manzana, mango. Orlando, hostes. Perro. Mango biche. Mango sabroso. Perro. 양 아니야? 강아지야? 염소인 줄 알았어. 강아지. Perro. 한국의 삽살개 같은 애. 아. Uno 잘 먹었다. 오케이. Todos. Todos. Bye. Amén. Amén. Bye, abrazo. Abrazo. Amén. Amén, gracias. Pastor Juan Carlos. Bendiciones. Pancho, Juan Bendiciones. Carlos. Dios te bendiga. Bendiciones. 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 1, 2, 3. Bendiciones.